herramienta que es bastante útil cuando resolvemos integrales dobles. Entonces, puede parecer un poco complicado al principio, pero en realidad si uno lo llega a manejar bien, pues puede facilitar mucho el trabajo que toca pues para resolver integrales dobles, ¿verdad? El cambio de coordenadas. Entonces, antes que nada, pues un pequeño repaso sobre las coordenadas polares, ¿verdad? Como ustedes saben, nosotros pues normalmente hemos trabajado siempre en el plano XY, ¿verdad? El plano XY. En el plano XY, y entonces pues lo normal es que un punto en el plano XY nosotros le demos su coordenada rectangular, que la llamamos, ¿verdad? Coordenadas rectangulares. Son con las que hemos trabajado pues rectangular. Son con las que hemos trabajado pues siempre que desde que empezamos a ver álgebra, rectangulares. ¿Ok? Sin embargo, hay otra forma de interpretar esto, ¿verdad? Que es hablando en el plano polar, ¿verdad? Donde pues nosotros en vez de considerar esa coordenada rectangular x, y, lo que hacemos es trazar un vector, ¿verdad? Un vector que va desde el origen hacia el punto en cuestión, ¿verdad? Y entonces las coordenadas en el plano polar, ¿verdad? Ya no son x y y, sino que son pues la distancia, ¿verdad? La distancia que hay del origen al punto, ¿ok? Esa es la primera coordenada. La otra es el ángulo que hace, el eje X positivo con el vector en cuestión, ¿verdad? Y entonces en el plano polar, nosotros no hablamos de X, Y, sino que hablamos de R, teta. Esas son nuestras coordenadas en el plano polar. Entonces, por eso se habla de un cambio de coordenadas, porque si bien son coordenadas diferentes, el punto está ubicado en la misma posición y entonces hay una interrelación entre ellas. ¿Ok? Y entonces el cambio de coordenadas es que X es R por el coseno de teta, Y es R por el seno de teta, y otra que es útil, ¿verdad? Es que x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Esto es lo que nosotros llamamos el cambio de coordenada, ¿verdad? Entonces, más adelante, ¿verdad? Ya vamos a ver ejemplos de integrales donde hacemos cambio de coordenadas, ¿verdad? Y esto pues va a ser útil cuando empecemos a trabajar sobre esos cambios de coordenada, ¿verdad? Ahora, viéndolo pues ya en términos de una integral, ¿verdad? O sea, en términos de una integral doble sobre una región R, integrando una función en dos variables, ¿verdad? F de X, Y, por su diferencial de área que puede ser de X de Y o de Y de X, como miramos ayer, según sea el caso, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos efectuar un cambio de coordenadas, ¿ok? Podemos efectuar un cambio de coordenadas donde nuestra integral, pues, va a quedar sobre la región R siempre. Pero a nuestro integrando nosotros le vamos a hacer el cambio de variable, ¿verdad? Usando, pues, precisamente esto, ¿verdad? O sea, vamos a dejar esa función que era de X, Y, la vamos a dejar en términos de R y teta, ¿verdad? Aplicando el cambio de coordenadas. Y el dA, el diferencial de área, se convierte en R de teta. Es decir, una variable R, el diferencial de R y el diferencial de teta. Entonces, esa variable R se va a multiplicar por lo que queda de la función y luego pues se procede a integrar. Ahora, lo importante aquí es que esta región R nos la van a dar en términos de coordenadas rectangulares, ¿verdad? Y nosotros vamos a tener que interpretarlas
y pasarlas a coordenadas polares, ¿verdad? O sea, va a haber de rectangular recuerden que aquí lo que hay son límites de integración, ¿verdad? Posiblemente funciones, no siempre van a ser constantes, ¿verdad? Entonces, esas estarán en coordenadas rectangulares y se van a pasar, o las vamos a interpretar como coordenadas polares. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, si nosotros, y lo vamos a hacer, lo vamos a plantear de una forma un poco general, ¿verdad? Vamos a suponer que nuestra región R, nuestra región sobre la cual estamos integrando, ¿verdad? Es una región, pues, de esta forma. Una región, bueno, ahí es como circular, ¿verdad? Como un sector circular, por ejemplo. ¿Ok? Seguramente, pues, si nosotros quisiéramos integrarla como lo vimos ayer, recuerden que tendríamos que trazar un rayo, ¿verdad? Un rayo que puede ser horizontal o vertical, ¿verdad? Digamos en este caso vertical. ¿Ok? Recuerden eso. Y luego, pues, tendríamos que definir dónde comienza, ¿verdad? Dónde comienza para sacar los límites de integración, digamos, en este caso en X, ¿verdad? Con rectas paralelas y entonces termina aquí. Entonces yo diría desde aquí, que podríamos decir desde X igual a 0 fácilmente, ¿verdad? Hasta X igual a, digamos, un valor que no lo sé. Y luego lo otro es que tendría que ver en cuál de las funciones entra y en cuál de las funciones sale. Y así es como la definiría en mis coordenadas rectangulares. ¿Cuál es el problema? Que cuando tengo región definida por sectores circulares, normalmente estos sectores son funciones radicales o cuadráticas, ¿verdad? O ecuaciones de círculo, y entonces eso, al querer meterlo en la integral, al querer integrarlo, se pone un poco complicado. ¿Okay? Ya lo vamos a ver en un ejemplo real, ¿verdad? Entonces, por eso, en esas situaciones, nosotros pues, mejor optamos por hacer un cambio de coordenadas. Y en ese cambio de coordenadas, nosotros pues, en vez de tirar la recta así, horizontal o vertical, tiramos el rayo, ¿verdad? Tiramos el rayo. Y entonces, nosotros definimos nuestros límites de integración ya no rectangulares, sino como polares, y lo hacemos de la siguiente forma. Teta y R. ¿Ok? Teta va a ser, pues, en este caso, bueno, quizás aquí bueno, no lo vamos a ver no tan claro quizás, pero voy a tratar de hacerlo lo más claro posible para ustedes. Teta 1, o el límite inferior en teta, sería donde comienza la región, que es el ángulo que hace, ¿verdad? Con el eje X positivo. Y en este caso sería 0, ¿verdad? Porque coincide con el eje X. Entonces, ese sería teta 1. Lo llamamos teta 1. En este caso, pues, podríamos decir que teta 1 son 0 grados, ¿verdad? O 0, 0. En este caso trabajamos con radianes, ¿verdad? Entonces, pero igual, en radianes teta 1 es 0. Menor o igual que teta, menor o igual, y el límite superior, hablando en términos de teta, el límite superior es ese ángulo que se forma, ese ángulo que se forma, ¿verdad? Entre el eje X positivo y a donde termina la región, que vendría siendo aquí. Entonces estamos hablando de un ángulo que viene desde aquí hasta acá. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues es obvio que es 90 grados, ¿verdad? O pi medios. Pero aquí lo vamos a llamar teta 2, ¿verdad? Entonces, teta 2.
Quizás hubiera sido un poquito más claro si mi región hubiera quedado limitada entre valores aquí y aquí, ¿verdad? Entonces ahí hubiéramos visto, pues, con mayor claridad eso que les digo, pero bueno, se me olvidó al momento de plantearlo, ¿verdad? Pero bueno, la idea es precisamente esa, ¿verdad? Ok, entonces recuerden, los límites de integración en teta, porque es una de mis variables, ¿verdad? Mis límites de integración va a ser el inferior, donde empieza la región, ¿verdad? Donde empieza la región, y el superior, donde el rayo que se forma entre el eje X positivo y donde termina la región, que en este caso es teta 2, ¿verdad? Vaya, si lo quisiéramos ver un poquito más claro, ¿verdad? Supongamos que nuestra región fuera un sector así, nada más. Entonces, teta 1, si esa es la región R, teta 1 vendría aquí, ¿verdad? Sería este ángulo. Y teta 2 sería el rayo que va de aquí a acá. Ese sería teta 2, el valor de ese ángulo, ¿verdad? Que va a estar en radianes, teta 2. Entonces, por eso aquí lo digo. Y luego viene el otro límite de integración que debo de plantear, que pues es dónde entra el rayo a la región, esa distancia que la llamo pues R1, y dónde sale de la región, que la llamo pues R2. ¿Okay? Cuando son regiones circulares, o sea, ahí usted ve que es un círculo, son valores constantes, pero no siempre van a ser regiones totalmente circulares, sino que pueden curvas, y entonces ahí aplicamos los cambios de variables vistos, aplicamos estos sobre la función descrita y los límites de integración descritos en coordenadas rectangulares, y así los averiguamos, ¿verdad? Ya vamos a ver cómo es eso. Pero el planteamiento inicial es este. Entonces, de aquí, de estos límites de integración, yo saco que mi integral es de teta 1 a teta 2, que esos valores van a ser constantes porque son los ángulos, de R1 a R2, esos pues puede que sean constantes, no necesariamente, y el cambio de coordenadas o de variables en mi función, ¿verdad? Y luego el dA que se convierte en R de teta. La idea con esto es que esta nueva integral que se me formó aquí debería de ser más sencilla de integrar que esta, ¿verdad? El asunto aquí, lo que complica a la gente que empieza con esto, es ver con claridad cuáles son los límites de integración, cómo es que los sacamos esto de aquí, ¿verdad? Ahí es donde mucha gente pues tiene problemas porque no entiende cómo es que se sacan, ¿verdad? Bien, vamos a hacer unos cuantos problemas para ver si logramos entender esto. ¿Cuándo aplico? Eso es algo importante. ¿Cuándo aplico cambio de coordenadas? Bueno, no necesariamente solo en estos casos, pero son los más comunes. Cuando R es una región circular, no necesariamente un círculo completo, pero con que sea una parte circular, por ejemplo, como esta, ahí ustedes pueden aplicar un cambio a coordenadas polares. 2, cuando en el integrando aparece x cuadrado más y cuadrado. Entonces, o algo parecido a esto, ¿verdad? Pues raíz de x cuadrado más y cuadrado, o 1, o un más, o esto más un valor real, ¿verdad? En todos esos casos que yo veo esto, entonces yo digo, aquí puede haber una región, o puede ser que sea viable aplicar un cambio, ¿verdad? Un cambio de coordenadas. Entonces, veamos un ejercicio de que vamos a resolver un integral doble aplicando un cambio de coordenadas.
Bien, entonces nos piden integrar esa función, ¿verdad? Sobre la región R, si esa región R está dada por el sector del círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1 en el primer cuadrante, dice, el plano XY. ¿Okay? Bueno, entonces vamos por partes. Primero, pues, hay que dibujar la región R, esa que me mencionan, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes la ven, ese es un sector circular, dice ahí, o es un sector del círculo, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, o sea que es un círculo de radio 1, ¿verdad? Recuerden esta ecuación del círculo. Entonces, eso es lo que yo voy a dibujar precisamente ahí. Pero solo en el primer cuadrante de X y Y, o sea, no es el círculo completo, sino que solo me interesa, digamos esto. Esa es mi región R, ¿verdad? Ahí me la dice clarito. Ok, ahí está mi región R. Bien, voy a hacer algo con este ejercicio. Les voy a mostrar cómo quedaría la integral si la hiciéramos usando coordenadas rectangulares y después vamos a hacer el cambio a coordenadas polares, ¿verdad? Entonces, si optamos por hacerlo por coordenadas rectangulares, tiro aquí mi rayo, ¿verdad? Y luego, pues recuerden ustedes que para sacar, bueno, como es así vertical, ¿verdad? Entonces voy desde X igual hasta X igual, ¿verdad? ¿Y cómo voy a averiguar eso? Pues, ¿dónde comienza y dónde termina? Pues obvio que comienza en 0. Y como es un círculo de radio 1, ¿verdad? Aquí el radio, ¿verdad? Entonces, termina en 1. Entonces podría decir que en X, 0 menor o igual que X, menor o igual que 1. ¿Ok? Bueno, ese sería en X. Ahora, en Y, pues, entra aquí, ¿verdad? Entra aquí. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? Pues es Y igual 0, ¿verdad? Entra en Y igual a 0. ¿Ok? Entonces, 0 menor o igual que Y, menor o igual, y sale aquí. Ahora, ¿quién es esta? Bueno, obvio que es esta ecuación del círculo, pero como yo estoy trabajando en coordenadas rectangulares, yo tengo que despejarla para Y. Entonces, si yo agarro X cuadrado más 1 más Y cuadrado igual a 1 y despejo para Y cuadrado es igual a 1 menos X cuadrado, y Y sería más menos raíz de 1 menos X cuadrado. Específicamente la que nos interesa aquí es la positiva, ¿verdad? Aquí es menos. Entonces, ese sería esta sería mi función de salida, ¿verdad? Entonces, esa es la gráfica de ese sector circular. Entonces, ahí diría yo, bueno, y entonces mi límite de integración superior sería la raíz de 1 menos X cuadrado. ¿Cómo me quedaría esta integral entonces? Tendría que decir de 0 a 1, de 0 a raíz de 1 menos X cuadrado, de Y, mejor dicho, 1 sobre raíz de 1 más X cuadrado más Y cuadrado, de Y bueno, como es de 0 a 1, la última, entonces de X. Esa sería la que tendría que resolver en coordenadas rectangulares. Ahora, aquí presenta varias dificultades. La primera es que está integrando con respecto a Y, no está tan sencillo. Como X se considera constante, pues esto me sugiere una tangente, ¿verdad? Una sustitución trigonométrica para resolverla, considerando a 1 más X cuadrado como una constante todo, ¿verdad? Pero ya por ahí empieza a ser complicado. Y luego pues me va a quedar seguramente algún logaritmo ahí que después tengo que volver a integrar, ¿verdad? Bueno, y una vez que evalúe esos límites, está complicadita, ¿ok? Está complicadita. Entonces, ¿qué opción tengo? Pues la otra opción, al tratarse de una región circular, ¿verdad? Al tratarse de una región circular, la otra opción que tengo es un cambio de coordenadas.
Entonces, yo tiro me olvido de este despeje, ¿verdad? No me interesa. Tampoco esto, porque yo ya no voy a trabajar con coordenadas rectangulares, sino que me enfoco. Bueno, aquí vamos a rellenarla siempre la región, ¿verdad? Porque es la misma. Y entonces, pero cambio de chip, ¿verdad? Lo que tengo es que voy a tirar un rayo, ¿verdad? Que comienza en el origen y luego sale, ¿verdad? Entonces, ahora voy a hacer mi análisis. Me olvido de esto, sino que voy a hablar de teta y de R. Entonces, teta 1, ¿dónde comienza mi región? Mi región comienza, pues, precisamente sobre el eje X, aquí. Ahí comienza. Entonces, ¿cuánto es el ángulo ahí? 0. 0. 0. Correcto, 0. Menor o igual que teta, menor o igual, y el superior, ¿verdad? Es el Y donde medio. termina la región, que es aquí. Y venimos y tiramos el ángulo hasta ahí. Y ahí es bastante obvio que termina en 90 grados, ¿verdad? Que sería en términos de radianes, pi medios. Entonces ahí ya tenemos nuestros límites de integración en teta. Ahora, en R, pues el radio entra precisamente en la esquinita donde comienza la región. ¿Y qué valor tiene ese radio ahí? 0. 0. 0, ¿verdad? O sea, ahí en el origen. O sea, ahí donde comienza la región no hay valor de radio. ¿Y dónde sale? ¿Cuál es el valor de ese rayo hasta aquí? Pues como es un círculo, ¿verdad? Un círculo. Entonces, y es un círculo de radio 1, pues el valor del radio en la salida es 1. Eso lo podemos comprobar tomando esto de aquí. Si ustedes dicen, bueno, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, pero en el cambio de coordenadas x cuadrado más y cuadrado, recuerden que es r cuadrado, según este cambio, ¿verdad? Miren. O sea que en la ecuación de un círculo, R siempre sería el radio. Correcto. Entonces R es igual a 1, lo cual nos demuestra precisamente lo que yo les estoy diciendo aquí, ¿verdad? Que el radio de salida es 1. Entonces, eso ustedes lo pueden demostrar perfectamente así, si no lo ven tan claro, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es extra, ¿verdad? Pero sí lo pueden comprobar de esa manera. Entonces, ahora, ¿cómo me queda la integral? Bueno, de 0 a pi medios, de 0 a 1. Entonces, primera ventaja, ya no tengo función en mis límites de integración. En este caso es bueno, ¿verdad? Porque es una región circular. No necesariamente siempre va a ser así, pero bueno, en este caso sí lo fue. 1 raíz de 1 más, y aquí otra vez vemos a x cuadrado más y cuadrado, que sabemos es r cuadrado, y el de y de x, que recuerden que es el de a, es r de teta. Y esta es mucho más fácil de integrar porque como está r aquí, pues se hace una sustitución directa, ¿verdad? Y luego se evalúa entre 0 y 1, y lo que queda pues se evalúa entre 0 y pi medios, y con eso pues resolvemos, ¿verdad? Entonces, si la resolvemos, bueno, hacemos la sustitución, u es igual a 1 más r cuadrado, y de u es igual a 2r de r. Entonces voy a tener ahí, que es esto de aquí, ¿verdad? Voy a tener 1 medio, integral de 0 a pi medios, de la integral de 1 sobre u a la 1 medio, de teta, ¿verdad? De u de teta, perdón. Ahí apliqué el cambio de variable, ¿verdad? Y esto, pues, una vez que lo integre, ¿verdad? Una vez que lo integre, voy a tener un medio por 2, integral de 0 a pi medios, de u a la 1 medio, ¿verdad? De teta. Regresando a la variable, bueno, este 2 cancela aquí.
integral de 0 a pi medios, regresando a la variable, es raíz de 1 más r cuadrado, evaluado, dijimos, entre 0 y 1, de teta. Entonces voy a tener, al evaluarlo aquí, 1 más 1 al cuadrado es 2, raíz de 2. Y luego al evaluar 0 aquí, pues va a ser raíz de 1, que es 1. Voy a tener esto, ¿verdad? De teta, que es, esto es constante. Luego pues tengo entonces raíz de 2 menos 1, sacado de la integral de teta entre 0 y pi medios. Entonces raíz de 2 menos 1 por teta evaluado entre 0 y pi medio, ¿verdad? Bueno, cuando evalúo en 0 es 0. Entonces voy a tener raíz de 2 menos 1 por pi medio, ¿verdad? Que sería el evaluarlo aquí en este. Y ese es el valor de la integral. ¿Ok? Entonces, ventajas de haber usado el cambio de coordenadas. Bueno, primera, que me quedaron límites constantes. No necesariamente siempre va a ser cierto eso, pero si es una región circular, ténganlo por seguro. Segundo, el integrando se me hizo mucho más sencillo, ¿verdad? Mucho más sencillo de integrar que si lo hubiera hecho por este camino de aquí. Por aquí hubiera sido verdaderamente complicado. Bueno, vamos a hacer otro por ahí. Vamos a buscar otro caso. Bien, entonces aquí pues otra vez, ok, estas funciones así son círculos, sectores circulares o semicírculos. Ustedes lo pueden comprobar fácilmente. Si elevan al cuadrado ambos lados y luego pasan esa X al otro lado, lo que tienen es un círculo de radio 1. Entonces la región R es una región o un sector circular, ¿verdad? Entonces desde ese momento yo digo, no, aquí lo voy a hacer por coordenadas polares, ¿verdad? Lo voy a hacer por coordenadas polares. Así que voy a graficar, ¿verdad? Esa función ahí. Esa función pues es un semicírculo, ¿verdad? Un semicírculo. El círculo completo pues sería la de abajo, ¿verdad? Que sería esta. Pero ahí pues me está especificando que solo es esa de arriba, la positiva. Entonces por eso descarto la otra parte del círculo, ¿verdad? Hay que ver bien qué es lo que nos están diciendo. Ok, esta sería la región R, ¿verdad? Y desde el momento que es un semicírculo, ¿verdad? Bueno, digo yo, voy a trazar mi rayo, ¿verdad?
Ya de una vez me tiro a coordenadas. Ok. Teta 1. Comienza aquí. De ahí comienza la región. Entonces, otra vez, teta 1 es igual a 0. ¿Y dónde termina? Pues termina exactamente en el lado opuesto, aquí. Entonces, teta 2, pues todo ese ángulo es 180, ¿verdad? O en radianes. Y ahí podemos nosotros concluir que teta está entre 0 menor o igual que teta, menor o igual que pi. Dick, Y luego, pues, R, nuevamente, Dick, ¿sí? si pidieran todo el círculo, entonces terminaría en 2pi. Correcto. Ajá. Para sacar R, recuerden, parto del origen, y entonces yo veo que pues ahí comienza mi región, viéndola o sea, así globalmente, ¿verdad? Y sale por aquí. Pero no importa dónde tire el rayo, perdón. No importa dónde lo tire, la distancia que va a haber, ahí pues no lo tengo dibujado a escala, ¿verdad? Por eso no lo vemos así de claro, pero como es un círculo, entonces no importa dónde salga, ¿verdad? Siempre vamos a tener la misma distancia, que es el radio, ¿verdad? Del círculo. Pero igual, si tenemos dudas, entonces nos vamos a la región y hago el cambio de coordenadas en la región, ¿verdad? Entonces ahí, pues, en vez de decir y igual a raíz de 1 menos x cuadrado, digo r seno de teta, que y, ¿verdad? Es igual a raíz de 1 menos r coseno de teta al cuadrado. Entonces vean qué es lo que pasa. Yo manipulo eso algebraicamente, elevo al cuadrado ambos lados para quitar esa raíz. Y despejo, ¿verdad? Muevo todo a un solo lado. Y sigo manipulando algebraicamente. R cuadrado lo saco de factor común. O sea, esto es trabajo adicional, ¿verdad? Pero es una buena comprobación. Y seno cuadrado más coseno cuadrado sabemos que es 1 por identidad. Entonces me queda que R cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, R, el radio de salida es 1. Entonces, el de entrada es 0. Y el de salida es 1. Entonces, mi integral en coordenadas polares va a ser de 0 a pi, de 0 a 1 en R, raíz de 1, y aquí identifico esto. Si yo le saco factor común menos, me queda x cuadrado más y cuadrado, y eso, pues, por cambio de coordenadas es r cuadrado, ¿verdad? Entonces, en vez de decir menos x cuadrado menos y cuadrado, digo menos r cuadrado, r de teta. Y ahí, pues, ya tengo mi integral en coordenadas polares, ¿verdad? En coordenadas polares. Dick, ¿Sí? ¿No habría sido más fácil elevar al cuadrado ambos lados y luego pasar la x a sumar y hubiera quedado una forma de x cuadrado más y cuadrado igual a 1? También. Usted dice en el integrando. No, para encontrar el último valor de R. Sí, hay diferentes caminos, ¿verdad? Realmente, pues, sí, o sea, es correcto. Usted dice, desde aquí yo digo y cuadrado igual a 1 menos x cuadrado, entonces y cuadrado más x cuadrado igual a 1, ¿de acuerdo? Y eso es r cuadrado, ¿verdad? Ahora bien, ya en otros casos, ¿verdad? Pues sí van a tener que hacer todo este desarrollo para encontrar el valor del radio de salida, ¿verdad?
En este caso, pues sí, se podía hacer de esa forma directa, ¿verdad? Bien, entonces ahí en la plataforma hay más ejemplos para que amplíen, ¿verdad? Lo vamos a dejar aquí por hoy. Y bueno, hoy ya le subí la tarea, ¿verdad? La dejé para el otro viernes. En un rato voy a abrir el foro también para que empiecen a trabajar sobre eso, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. No le- Bueno, jóvenes, entonces pasen. El feliz fin foro de semana. queda siempre de la misma manera. Nosotros pedimos el ejercicio y lo ponemos ahí en asunto. Sí, sí, ahí en las instrucciones ustedes ven los detalles, pero sí, es la misma dinámica. Listo. Gracias, Lee.